Muy bien, y ahora sí, ya vamos al punto clave de cómo se utilizan los objetos, las variables, lo que se almacena en memoria cuando estamos trabajando en un proyecto dentro de JavaScript como tal. Pues bien, hace muchos años les cuento que todo se usaba lo de crear una variable con la palabra reservada var. Var, nombre variable que le quisiéramos poner. En JavaScript siempre se usa el camel case y esto podría ser, por ejemplo, un número, 99, o podría ser un texto. Eh, por ejemplo, hello world, hello world. Ahí está. Y entonces esa era la mecánica general. Pero ya lo del var está prohibido. Var solo la FIFA puede usar. Así que ya no lo usen. Pueden ir hasta presos si se ponen a usar eso. Bien, ¿no? Pero ya en serio, ¿qué es lo que ha sucedido? Que de un tiempo para acá se cambió especialmente por la palabra reservada let. Let como de permitir. Let, permitir que x sea igual a 10. Y entonces acá, si yo hago un console.log, que es lo que acabamos de ver acá, para imprimir en la terminal, no visible para el usuario, sino para nosotros, yo le pongo aquí x, si fue el nombre de la variable que creé, let es el equivalente ahora como quien dice a var, y le pongo un nombre inventado ahí, y luego le pongo un valor, que puede ser texto, puede ser un número decimal, puede ser un número entero, y hago este console.log, lo voy a salvar. Y ahora me voy a ir a ver en la parte de la terminal, que era donde estábamos trabajando. A ver, y vean, ya aparece aquí el 10. Si yo refresco, aparece el 10. Probando consola. Lo otro debe aparecer solo cuando pulse por acá, que aparece el mensaje. Y aquí dice, ha entrado a la función mostrar, que es lo que teníamos desde antes, ¿no? Función sin tilde, ni modo. No hay teclado para eso ahorita. Pero ahí está ese 10, que es lo del console log que acabamos de ver. Pues bien, ¿qué sucede por acá? Por cierto, algunos me estaban pidiendo ahí que desarrollara ya para lo que es descentralización, Smart Contract, Solidity, para poder programar en la blockchain. Por ahí también yo voy a preparar un contenido muy, muy interesante. Meterse a Web 3.0 es fundamental en este tiempo. Y para el futuro inmediato, el futuro cercano y no digamos a largo plazo, los que entran primero son los que más van a poder aprovecharlo. Bien, luego de ese pequeño comercial, continúo por acá. ¿Qué sucede con esto del LED? El LED como tal, o sea, tiene un valor específico que yo le asigno una variable y su scope, su alcance, su trazabilidad de esa variable es por bloque. Si yo tengo este LED aquí afuera de todo, no importa que esté arriba o esté abajo, o sea, yo podría haberlo puesto aquí arriba o así como está aquí abajo, pero no está dentro de llaves de ninguna función. Entonces este LED va a ser accesible a través de todo el código, ¿sí? A través, yo aquí adentro podría poner un console log de LED X y también lo va a leer. ¿Por qué? Porque está a nivel creado, a nivel como global, podríamos decir, está fuera de todo. Pero si yo creo uno dentro de una función, por ejemplo, aquí podría crear un LED Y, y que Y tenga, sea igual a que 90, por decir algo, 90 grados. Ahí está. Yo acá adentro, yo puedo hacer un console log, ¿sí? Acabo de crear este LED y la letra Y. ¿Por qué se ve así en oscuro? Ya muchos editores, cuando no utilizamos una variable a lo largo del tiempo, nos la marcan así oscuro para decirnos esa variable está creada y todo, pero nunca se usa. Ahora, si yo pongo un console.log y entre paréntesis quiero mandar la variable y, entonces pongo punto y coma, vean cómo se aclaró este color, indicando que ya se está utilizando en el código en algún lugar. Bien, salvo esto y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir a revisar. Cuando yo hago refresh, vean, está solo el 10, pero esa opción del console log del Y lo tengo dentro de JavaScript, ¿sí? O sea, dentro de la alerta, perdón, de la ventana de alerta, dentro obviamente de todo el código JavaScript. Cuando yo pulse acá, vean, ha entrado y ahora que tiró la alerta, que le di a aceptar y todo lo demás, me muestra ahí el 90, que era el valor de Y. Ok, hasta ahí todo suena muy lógico, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, ya creé Y por acá, ya la llamé a invocar acá y quiero, en lugar de llamarla acá, llamarla aquí abajo, ¿sí? Por acá. Console log Y, fuera de estas llaves de donde fue creado el LED. Esto es muy importante para entender el alcance que tienen las variables que se crean en programación y así es en muchos lenguajes. Esto no es exclusivo de
de JavaScript. Son como variables locales y variables globales están fuera de todo. Igual desde Java, desde C++, C Sharp, JavaScript, Python, todo. Es casi lo mismo. Entonces aquí yo lo salvo y ahora me voy a ver en la web, a ver cómo está. Y le voy a dar refrescar y vean que ahí hay un error, ¿verdad? Ahí ya no puede ejecutar lo que estaba por acá. No pudo ejecutarlo. ¿Por qué? Porque simplemente está sin definir. Ahí hace referencia a un objeto que todavía no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo el LED 90 aquí. Y vean cómo el LED 90, lo que les decía hace rato, que aparece como apagado. No se mira la letra así encendida como si se ve esta X. Vean este color y vean este otro color. Se nota que este Y nunca fue utilizado. Aquí yo estoy haciendo un console log de una variable que no existe aquí afuera. Esta solo existe dentro de su alcance, que son el bloque de código. Esa es característica de este LED. Casi todas las variables en sí tienen un alcance por bloque, ¿sí? Entonces, si yo hago el console log, vamos a ver ahora si me llevo los dos console log dentro de estas llaves. ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? Vean que aquí está la, voy a tabular esto para que se vea mejor, la X y la Y, pero la X la declaré aquí abajo y la Y está declarada aquí adentro. Yo salvo con control S y ahora me voy a la web y le doy refrescar y ya no se ve ningún console log porque todas quedaron dentro del alert. Cuando yo le doy al alert, me va a salir esto, le voy a aceptar y entonces aparece el 10 y el 90. ¿Por qué el 10 sí apareció? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos que, aunque lo declaré aquí abajo, está fuera de cualquier otra llave, por lo tanto se convierte en algo como una variable global, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, de tener cuidado que si una variable la vamos a estar utilizando fuera de un grupo de código, o sea, de las llaves, de una función, o cualquier otra estructura que tenga algún tipo de control por ahí, en un if, en un ciclo, en lo que sea, y la queremos usar más arriba o más abajo en el código, lo mejor es que esta variable esté declarada afuera, ¿sí? Para que la podamos usar así como usamos la X. Si está afuera, la podemos usar en cualquier parte del código. Así que cuidado con esos detalles a la hora de trabajar un proyecto. También existe otro tipo de variable que es muy importante. Bueno, esto por tener orden, lo voy a poner aquí abajo. Y aquí le voy a poner, aquí, por ejemplo, limitada let. Se limita al bloque donde se crea. ¿Sí? Si yo la creé aquí afuera, pues su bloque es todo. Aquí, bueno, no tengo tilde, quise poner la tilde y me salieron los corchetes. Aquí su alcance es global, porque está afuera de todo. Por decirlo así, ustedes ya me entienden con lo que estuve explicando. Pero esa es la lógica de LED. Ahora, esto es el tipo de variable, ¿no? Como les decía, LED, que se usa ahora en vez de var. Desde 2015 en adelante se comenzó a usar. O sea que ya hace bastante tiempo. Bien, hay otro tipo de forma básica general que se utiliza para tener control sobre los datos y es el tipo constante. Yo puedo venir acá y decir const, ¿sí? Const, y por ejemplo le pongo pi, el número pi, así, pi. Y esto va a ser igual a 3.141569, por ahí va un montón. Bueno, 3.14 lo usa todo el mundo, hasta ahí lo dejo. 3.14. Y si yo hago un console log, aquí, console log.log de pi, ¿qué creen que va a salir? Bueno, ok, voy a salvar esto y cuando lo ejecuto, vean, aquí ya inmediatamente se refrescó y sale el 3.14, ¿sí? Y por acá ya lo tengo ejecutado, se mira y todo lo demás, pero vengo yo y digo, bueno, ahora quiero asignarle a pi otro valor. Quiero decirle que sea 3.1415.9 es el siguiente dígito y por ahí va un montón. Lo quiero como que actualizar, ¿sí? Entonces aquí lo había declarado y aquí le quiero actualizar su valor. Le voy a dar salvar y me voy a ir a la parte web y aquí me sale un error. Asignar a un
valor constante. No se puede. No se puede hacer una asignación a un valor que dijimos que iba a ser constante. Así que con eso, ahí nos damos cuenta que si esto fuera un let, sí se podría. ¿Sí? Si esto fuera un let y yo le doy salvar acá, entonces ya no tendría ningún problema a la hora de hacer el debug. ¿Por qué? Porque yo podría volver a imprimir. Aquí si llamo a la variable pi y la ejecuto, ya no vale. La primera vez valía 3.14. El código va en orden secuencial y se hizo el console log cuando valía 3.14. Luego le actualicé su valor a 3.14159 y cuando yo llamo a la variable pi, la llamé aquí por consola porque no tenía console log allá. Entonces aquí vemos el valor que tiene. ¿Qué sucede con eso? Que ya no es constante y por eso lo pude modificar. Pero si fuera const, entonces no se puede cambiar en el tiempo. Y esto tiende a dar cierta confusión porque en JavaScript nosotros podemos tener objetos, igual que en Python. Yo puedo venir acá y bueno, aquí ya sería objetos constantes. Aquí const. Ese sería el const. Y por acá le hubiera puesto esto que era el... Bueno, aquí ya se sabe que es el let. Let. Igual acá le puse que era el tipo let y tipo const. Son las dos cosas que más se van a encontrar probablemente en JavaScript. Pero no siempre es así de inmutable esto. O sea, el constante va a preservar mucho la estructura, pero si es un tipo de objeto más complejo, sí puede cambiar sus características internas. Y esto a veces confunde y mucha gente no lo sabe, pero el const protege, por ejemplo, que si yo tengo un objeto que tiene varios elementos dentro, yo no le pueda cambiar la cantidad de elementos que tiene. O sea, si yo creo una estructura que tenga, por ejemplo, nombre y edad, y es constante, después no le puedo poner nombre, edad y peso. No, ya no le puedo modificar su estructura porque es constante. Pero los datos dentro de él, el nombre Kenneth, por ejemplo, la edad, tanto, eso yo sí se lo puedo cambiar. Y aunque sea constante. Así que veámoslo en vivo con un ejemplo. Si yo le pongo const, para crear otro ejemplo acá, ejemplo de const con un objeto, ¿sí? Aquí lo vimos como si fuera una variable pura, ¿no? Con un valor específico, ya sea entero o sea texto, lo mismo, ahí, estático queda prácticamente. Pero yo puedo hacer un const que se llame persona el objeto y que esto sea igual a un objeto. Los objetos van entre llaves, ¿sí? Y tienen se le llaman los keys, las llaves. Por ejemplo, nombre puede ser una llave, 2 puntos, y luego yo le puedo poner entre comillas Kenneth, ¿sí? Y yo le puedo poner, por ejemplo, licencia de conducir, licencia. Perdón, aquí no le puse coma, ¿verdad? Debe llevar separado por coma siempre para que detecte que va a otro elemento. Esta es la llave y este es el value, el valor. Esta es la llave y cada llave tiene su value. Y aquí yo le puedo poner, si la licencia está puesta 1, es que sí tiene, o puede ser true, ¿sí? True o false, así. Y entonces yo puedo venir acá y en un momento determinado, yo puedo llamar ese objeto. Yo puedo decir, ok, quiero ver a persona.nombre, ¿sí? Y ejecutarlo ahí. Bueno, en la terminal no le puse el console log, pero le puedo poner acá un console log para que lo veamos. Console.log, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. Salvo, yo sigo con el punto y coma, ¿verdad? Pero ya en varias cosas no es necesario ponerlo. Y por acá voy a refrescar. Y aquí me dice que hay un valor constante que fue... Oh, perdón, es que seguía con aquel error, ¿verdad? De que le estaba queriendo asignar a un constante, a esto del pi. Esto de acá no puede ser, no es aceptado, ¿sí? Aquí le voy a poner por recordatorio, no se puede cambiar el valor de una constante ya declarada, ¿sí? Y entonces voy a salvar esto y voy a buscar acá la parte de la web. Vean, aquí está Kenneth. Accedí al nombre del objeto persona. Pero de repente vengo yo y digo, cometí una infracción de tránsito y le vamos a poner que no tiene licencia. Así que yo le quisiera cambiar el valor de eso. Yo en cualquier momento a un objeto le puedo modificar sus propiedades, ¿sí? Yo puedo venir acá y decir que persona
punto nombre, o nombre no, sería licencia, va a ser igual. Aquí sí se usa el igual, ten cuidado, cuando se declara es con 2 puntos, porque se está creando el objeto, pero cuando ya se accede a una propiedad, le asignamos valor siempre en programación con iguales, es decir que a ese key, que es este key de acá, le vamos a cambiar el valor y entonces con un igual le ponemos cuál va a ser el nuevo valor, que este sería false, ¿sí? Y entonces ya aquí, si yo lo ejecuto, vamos a ver, yo le voy a poner el console.log persona.licencia y me tiene que dar false, ¿sí? Sería bueno también ejecutarlo antes, ¿verdad? Para que veamos cómo estaba acá. Así. Ejecutar las dos cosas, antes y después. Aquí, en ese momento en el tiempo, y este otro momento en el tiempo. Ups, acá voy a borrar esto. Acá. Que aparezca 2 veces ahí. Cuando no se ha cambiado y cuando ya se cambia. O genera un error por ser constante. Eso es lo que quiero que veamos. Ya lo salvé con control S, me voy para acá y vean que no genera ningún error. Aparece el nombre, aparece verdadero, luego aparece el nombre y aparece falso cuando ya lo cambiamos. A pesar de ser constante, sí pudimos cambiarle lo que estaba adentro. Entonces es constante en su estructura, pero los values sí se pueden modificar. Entonces ten en cuenta eso cuando se hace un const. La diferencia es que con un let podemos modificarle hasta la estructura. Después yo le puedo agregar, que más adelante lo veremos cuando necesitemos, cómo agregar a los objetos otros key que yo le quiera poner para que se pueda hacer como un apéndice, un append y agregarle más cosas, ¿no? Eso se puede hacer si es let, pero si es const, cuando yo intente agregarle uno me va a arrojar un error porque no es para eso. Esto es como para garantizar de que no se pueda alterar, es algo hasta de seguridad. Y yo vengo y digo, de que creo esto, no quiero que nadie vaya a violentar eso de ninguna manera y que no me puedan hackear o modificar la estructura, así que de entrada la estoy poniendo como constante solo con estos dos valores como los declaré en ese momento. Pues bien, hasta ahí muy interesante toda esta parte de cómo funciona lo que es el control de las variables con el debug siempre y lo que son las constantes y lo que son las LED, ¿no? Estas LED sí hay que tener cuidado, siempre hay que ir viendo que si están a nivel global, ¿verdad? Nosotros tenemos que manejarlas siempre con cuidado porque va a estar accesible en toda la parte de nuestro código. Recuerden que también así como tenemos algunas booleanas, una variable LED podría ser así, LED status va a ser igual a true o va a ser igual a false, eso sería una booleana, ¿sí? Yo podría tener otra variable también que podría decir variable sin inicializar, por decirlo así. Si yo pongo LED y quiero poner temporal, por ejemplo, algo, yo podría inicializarla con un valor nulo, ¿sí? Podría decir que es nulo, ¿sí? Y así no genera ningún error, funciona totalmente. Y luego uno puede, si yo quisiera imprimir esa variable, me va a decir que tiene un valor nulo, que no es lo mismo a estar indefinida. Si yo le doy console.log temporal, y luego le doy salvar, y luego me voy a la web para ver en la consola cómo aparece. Entonces vean que me dice que esa variable es nula. La última que aparece ahí es el último console log, ¿verdad? Ahí está null. Así que está null, como cuando comienzan con un nuevo código de programación, están null. Bien, pero ya nos vamos quitando lo null, ¿verdad? Ya vamos poco a poco viendo cómo funciona esto. Así que por acá también yo tengo una variable que puedo crear que no tenga nada dentro, o sea, sin declarar, por decir algo, sin declarar, por ponerle un nombre, ¿no? Un nombre creativo. O sea, si yo no le digo que esto es null, ni es true, ni es igual a hola mundo, o no es igual a un número, o a 3.24, que sea un número decimal o un número entero, entonces, ¿qué pasa? Yo la declaro así y luego la quiero imprimir. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Genera un error? ¿O simplemente nos va a mostrar que está indefinida? Pues veámoslo ahora. Sin declarar se llama la variable, muy creativo el nombre. Y aquí le voy a poner salvar. Y cuando me voy a la parte de la web como tal,
vamos a ver que dice undefined, está sin definir, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros ya podemos ver que las variables es muy flexible, ¿no? Lo que tiene dentro, lo que se llama JavaScript en general, permite que los objetos, las variables y todo, nosotros la podemos modificar muchísimo. También existe lo que son los arrays, lo que son los arreglos. Si se fijan aquí arriba, es un objeto más avanzado este tipo de objeto, que tiene una clave y un dato por cada clave. Es como tener una etiqueta para dar un valor, ¿sí? Es como más estructurado, pero un objeto un poco más primitivo, podríamos decir, es el array como tal. O sea, otro tipo de objeto sería un let, y aquí si yo le pongo números, igual, y entre corchetes, yo puedo poner separado por coma una colección de objetos, ¿sí? Estos son arrays, arreglos, ¿sí? Aquí, si yo le pongo aquí arreglos, pongo el pleca pleca para que sea comentario, ¿no? Arreglos o arrays que se le conoce en inglés, siempre se menciona así. Y a esto pues le voy a poner, porque esto ustedes saben que es un booleano, un bool, ¿sí? Bool, que puede ser true o false. Este es un null, que para qué, si aquí ya dice null, y así. Y sin declarar que este es como un objeto sin definir. Objeto sin definir, que luego puede tomar cualquier valor. Yo después puedo decir que sin declarar va a ser igual y le puedo meter estos valores. Sin declarar va a ser igual, le puedo meter hasta que sea un objeto más avanzado como este. O sea, se puede porque está sin definir. Está como un montón de gente en el mundo que anda ahí, ¿verdad? Entonces, todavía no define su futuro. Ahí se le puede asignar cualquier valor después. Los array también, ojo, que no solo se trata de números, muchas veces los asociamos con números, pero pueden ser también palabras, o sea, le pongo el nombre palabras porque sea así bien lateral, pero bien literal, perdón, pero acá yo le puedo venir y decir ave, separados por coma, pero entre comillas, cada palabra, porque son textos, ¿sí? Aquí si fueran claves, por ejemplo, color azul, lleva un espacio en medio, no importa, es al final cadenas de texto, ¿sí? Y entonces yo le puedo poner aquí laptop, por poner palabras random ahí. Y eso, ¿qué es? Es un array, un arreglo que tiene bajo un solo nombre de objeto varios objetos. En su momento vamos a ir viendo cómo podemos ir iterando cada uno de ellos. O sea, tienen una posición que comienza siempre desde cero. Si yo le pongo, por ejemplo, un console.log, palabras, corchetes, casi en todos los lenguajes es con los corchetes. Creo que en JavaScript también, ya ni me acuerdo bien. Vamos a probar, le doy salvar y vamos a ver en la web cómo aparece. Y en la web dice ave, sí, correcto, como siempre. Entonces aquí esta es la posición 0, la 1, la 2, no, esta es la 1, perdón, que era una palabra grande, y la 2 es la que dice laptop. Entonces si yo le pongo aquí posición 2, 0 es ave, 1 es color azul y 2 es laptop. Le pongo la posición 2, salvo, y me voy a la web para ver cómo en el modo consola dice laptop. ¿Ven? Entonces estos objetos son los principales que nosotros encontramos para trabajar. Hay algo más que se llaman los símbolos para crear identificadores únicos e inmutables. Eso quizás lo veamos más adelante cuando se aplique para algo en particular, pero son de tipo símbolo como tal. Por el momento yo creo que eso sería lo principal, como para que ya tengan una idea general de lo que se trata de variables, por decirlo así, dentro de JavaScript, de lo que más se utiliza. Y obviamente con esto ya aplicado en la realidad, se le suman las estructuras de control como el if, el else, los ciclos, while, do while, for each, todo eso que es necesario para cuando ya se hace una aplicación web más completa, donde por ejemplo queremos cargar la información de un sitio, que nos cargue los clientes o en algún API que nos conectemos. También vamos a ver eso, cómo se tiene que conectar uno con un API para consumirlo, y esa interfaz de otro lugar que podamos decodificar tiene que ser mapeado. Hay algo que son los maps en JavaScript, súper útil porque de ahí parte para otras librerías más avanzadas como en React, que hay que mapear los objetos que se consumen de otro lugar y presentarlo ya gráficamente en tarjetas,
y demás detalles para que sea una aplicación web robusta. Todas esas cosas son simplemente librerías que se agregan dentro de la programación con un montón de módulos que se instalan y queda mucho más completo toda la parte del proyecto web. Pero poco a poco lo primero es dominar bien los cimientos, así que practiquen un poco de esto para que se vayan familiarizando con lo que es JavaScript en general. Porque de aquí parte todo para la complejidad web. Incluso para hacer aplicaciones móviles, uno lo puede hacer con React Native y al final todo eso es JavaScript con condimentos, ¿no? Al final siempre es lo mismo. Muy bien, continuamos en el siguiente video. No olviden salvar para que no pierdan lo que ya llevan por ahí avanzado. Listo.